a todas las personas que se conectan a través de Kármicas Tarot, bienvenidos, mi nombre es Alejo. Bueno, esto es una comunidad, es un blog personal, pero también es una comunidad de crecimiento personal, de autodescubrimiento, de psicotarot, de psicología, psicología transpersonal sobre todo. Y vamos a comenzar a abordar también otro tipo de temáticas como, por acá lo tengo, la parapsicología y bueno, este tipo de temas de parapsicología donde vamos a hablar un poquito de la energía y de cómo la energía afecta nuestra psique, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos. Quiero abordarlo con una nueva propuesta comunicativa y es este video podcast. Ya he experimentado con los podcasts, pero a veces hace falta tener ese rostro, saber quién nos está hablando, identificarnos no solamente con un tono de voz, sino identificarnos también como con una expresión, con un rostro, con una mirada. Y bueno, también si no nos identificamos con eso, si nos causa nos choca y preguntarnos, bueno, ¿qué veo en esta persona que me choca? Porque seguramente siempre vamos a tener una relación de espejo. Lo que no me guste de una persona es justamente lo que intento ocultar de mí y que lo veo reflejado en la otra persona y viceversa. Entonces, bueno, quiero empezar con esta nueva propuesta de video podcast con un tema muy particular que me parece bastante especial y es el vampirismo. Vamos a hablar un poco del vampirismo y de la toxicidad, de las personas tóxicas, que es un tema muy usual y bueno, se suele hablar de los vampiros energéticos y de las personas tóxicas sin tener presente que todos podemos llegar a ser unos vampiros energéticos y también ser víctimas de vampiros energéticos o de vampirismo, y también podemos obviamente llegar a ser una persona tóxica y ser víctima de personas tóxicas. Entonces, bienvenidos a este video podcast donde vamos a estar hablando un poco de parapsicología y vamos a empezar con ese tema del vampirismo. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a empezar con este primer episodio de este video podcast de psicotarot y parapsicología, que no sé cómo se va a llamar. Aún no le he puesto el nombre, pero bueno, eso no es lo importante ahora. Vamos a empezar con un tema que es el vampirismo. Usualmente cuando escuchamos la palabra vampiro, pues se nos viene a la cabeza la idea romántica de las novelas y las películas de un hombre, después ya una mujer, seres humanos chupasangres. Bueno, esto es una corriente, estos son dos visiones. Vamos a estar acá hablando de dos visiones del vampiro, del vampirismo. Esta visión clásica del vampirismo chupasangre, claro que esta visión tan clásica es mucho más profunda de la comercial que conocemos, nos puede llevar hasta antes de Cristo, ya que es una filosofía que se creó el vampirismo como lo concebimos de las personas que toman sangre. Fue una filosofía que se constituyó una filosofía muy anarquista, sin las reglas morales cristianas que obedecemos desde hace 2021 años. Entonces, bueno, se nos hace difícil hablar de ese tipo de temas y de concebirlos debido a la cultura y a las diferentes dogmas que hemos recogido durante más de 2000 años. Pero más allá de eso, sí podemos decir que esto fue una corriente filosófica, o al menos fueron prácticas que pudieron haberse llegado a heredar. Incluso el mismo Cristo en la cena pues nosotros entendemos que él hace la semejanza con el vino, pero él quería representar la sangre, tomad y bebed todos de ella. Entonces, bueno, nos hace referencia que a lo mejor Cristo se pudo haber nutrido durante su proceso de búsqueda, de construcción personal, de filosofía y de educación, sí se pudo haber nutrido de alguna corriente filosófica muy libertaria que concibiera un poco el vampirismo y que tuviera elementos del vampirismo como lo conocemos actualmente.
También podemos hacer referencia incluso antes de Cristo con Epicuro, porque Epicuro nos podemos ubicar en el año 341 antes de Cristo, y Epicuro lo que va a hacer es que se va a retirar del poder filosófico que había establecido en ese momento en Grecia, y Epicuro va a crear toda una corriente filosófica que la van a conocer como los cínicos, y él ahí va a aceptar a los esclavos, a las prostitutas y a las mujeres. Va a ser una escuela muy amplia, muy flexible, donde el placer, claro está, el placer carnal y material era uno de los objetivos y prioridades. A lo mejor esas corrientes filosóficas van a tocar a Cristo en su proceso de construcción y de investigación, y lo van a influenciar en la forma de contemplar esto, la tierra, la vida, la experiencia vital como un paraíso en la cual pues solamente nos la arruinamos nosotros con nuestros pensamientos, con no querer, digamos, conectar con nuestras emociones, el no equilibrar nuestras pasiones. Entonces, es decir que esta figura de vampiro nos puede llevar hasta la era de Epicuro, el año 341 antes de Cristo. Entonces, bueno, esto va a ser una escuela de liberación muy fuerte, que yo la verdad no soy experto, no soy experto en filosofía, no soy experto en vampirismo, no soy experto en historia. Nada, un desocupado que me interesé por este tema, y les quise presentar ciertos hallazgos que encontré. Entonces nos vamos a enfocar en el vampirismo, no en este vampirismo clásico, sino que nos vamos a enfocar en el vampirismo energético, en el vampirismo psíquico. Cuando hablamos de vampirismo energético o vampirismo psíquico, muchas veces solemos hacer referencia como a terceras personas. Un vampirismo psíquico que puede ser consciente o inconsciente, como les decía, pero pues más allá de eso es una forma de dominación. Es una forma de dominación que ejerce una energía, en este caso una persona, sobre otra, sobre el campo magnético de otro, y se alimenta de ella, dejando a esta persona muchas veces exhausta. Y bueno, en este caso el vampirismo psíquico o energético también puede ser considerado como un eco psíquico, una idea que se repite y se repite. A veces hay canciones que se le meten a uno en la cabeza y son difíciles de sacar, incluso a uno no le gustan. Bueno, pues eso es una especie de vampirismo psíquico, porque lo que está haciendo es que toda esa energía mental se está canalizando a aspectos que no son los más adecuados para nuestro crecimiento personal y para nuestro día a día. Están todos los perritos alborotados. Esperemos que se calmen. Ya se calmaron. Bueno, y eso también es muy interesante. No sé si alcanzan a escuchar los perros, porque en la actualidad hablar acerca de las energías es un tema muy interesante, que apenas estamos como profundizándonos en ese tipo de orientaciones de estudio, y sobre todo en este ámbito de la psicología y la psicología transpersonal, ya que para la ciencia es evidente que nuestro cerebro genera unas ondas electromagnéticas, y esto en últimas es energía que se siente, que se percibe. No sé si les ha pasado que van caminando y si les da miedo a los perros, o van con una energía, no sé, bajita, los perros le comienzan a ladrar. Puede ser causa de estos campos energéticos y electromagnéticos que tiene nuestro cuerpo. Y esto, claro está, todo está a discusión, pero estos campos electromagnéticos que tenemos en el cuerpo pues son científicamente comprobables. Los tiene la Tierra y lo tenemos nosotros, lo tienen las plantas, bueno, lo tiene todo tipo de materia, todo tipo de energía convertida en materia que conozcamos tiene campos energéticos. Entonces, estos vampiros energéticos es eso, es una energía
que captura el campo energético de otra persona y se alimenta de ella. Muchas veces nosotros podemos llegar a hacer eso sin darnos cuenta, o un familiar o un amigo. Muchas veces hay personas que sí son conscientes de este vampirismo energético y lo utilizan para su beneficio o para beneficio de otros. Bueno, vamos a ir hablando poco a poco de eso e irnos adentrándonos en este mundo del vampirismo energético. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es una persona de que pueda como tener las características de un vampiro energético? Desde mi experiencia, desde lo que he leído, podemos considerar a una persona vampiro energético, sea consciente o inconsciente, como les digo, que se queje mucho de la realidad, de la existencia, que critique mucho la realidad y la existencia, que haga poco, que sea desordenada, que se le dificulte ponerse como metas o proyectos o continuar ese tipo de metas o proyectos. Pero ojo, eso no es culpa de la persona. A lo mejor está siendo víctima ella también de otro vampiro energético que capta su energía y bueno, la contamina, por así decirlo. Ya que atraemos ciertas energías y muchas veces esas energías lo que van a hacer es que o la aumentan o debilitan nuestra propia energía, nuestro propio campo energético. Yo sé que esto es un tema muy abstracto, difícil a veces como de abordar, de comprender o de creer, pero todos hemos sentido a veces la energía que generamos nosotros mismos, solo con frotar nuestras manos, ya simplemente con esta acción estamos generando una energía que incluso la podemos sentir en este caso de calor. El campo energético es, la verdad, un tema muy profundo, muy poco explorado, y más en estos ámbitos de la psicología y la psicología transpersonal. Desde el psicotarot, ¿qué podríamos decir y cómo podríamos identificar si yo, si mi amigo o si mi entorno tiene características de vampiro energético? Bueno, pues esto, el pesimismo, la poca acción, entre otros elementos, el engaño, las mentiras, el ego, bueno, muchos elementos, la verdad, que en la actualidad se conocen como elementos de toxicidad. No es que esta persona es un tóxico. Bueno, hay que mirar esta persona por qué es un tóxico y a lo mejor es que sea algo ahí como espejo, una relación espejo, que yo sea un tóxico también y esa persona también sea un tóxico. Pero en el tarot podemos ver esas energías densas, esas energías que se quedan en la materia, en la 3D por así decirlo, con cartas como la luna, como el diablo, que nos habla de poco balance en las pasiones. Acá nos metemos también con otro tema. Bueno, esto es un tema que cuando hablamos de vampirismo energético nos va llevando y nos va aunando a una gama de otros temas científicos, esotéricos, psicológicos, y justamente de ahí es que sea tan difícil como hablar del tema de las energías. Pero sí podemos decir es que el ser humano tiene 4 formas de expresión. Una forma de expresión que la entendemos pues desde el tarot. Una de la expresión es la mente, que en este caso vendría siendo las espadas o el palo de espadas, nuestras ideas, cómo trabajamos nuestras ideas, somos presos de nuestras ideas o utilizamos nuestras ideas para nuestro beneficio. Otra forma de expresión es el corazón, las emociones, los sentimientos, y esto viene siendo como las copas o el palo de copas en el tarot, y es cómo utilizamos nuevamente esa energía a expresarla. Somos presa de nuestros sentimientos o los manejamos y los equilibramos siempre para el beneficio no solo nuestro sino de todos, porque hay muchas personas, justamente estos vampiros energéticos conscientes, saben equilibrar estas energías mentales y emocionales para tener poder sobre las personas, producto de un ego, tal vez producto de crianzas poco amorosas,
Bueno, eso es la verdad. Habría que hacerle toda un estudio psicoanalítico a cada persona individualmente, pero sí podríamos hablar de que si una persona es vampiro energético consciente, eh, pues bien está hablando ahí su ego. No le importa pasar por encima de los demás, siempre y cuando sea en beneficio propio. Entonces hay personas que saben manejar todo ese tipo de expresiones, las ideas, las emociones y las pasiones para su beneficio propio. Y lo importante es entender que hay que aprender a equilibrar estas energías no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio del mundo, ya que todos somos lo mismo, todos vivimos en el mismo mundo, no vivimos en mundos o en esferas divididas, sino que lo que le pase a otras personas me va a afectar a mí y va a terminar teniendo alguna repercusión en mi existencia, por mínima que me parezca. Otro tema que podríamos, o digamos otra característica que podríamos hablar de los vampiros energéticos, es que usualmente se alimentan de personalidades o de personas que están pasando por momentos de la vida donde están construyendo su autoimagen, es decir, personas que pueden tener poca autoestima, personas que pueden llegar a tener un poco de depresión o aburrimiento, pues los vampiros energéticos van a llegar y van a terminar de sacar esa poca energía que sale y que uno tiene, y bueno, se va a generar más depresión, se va a generar un concepto más errado de su autoimagen. De ahí lo importante de saber identificar estos vampiros energéticos, saber si ellos son conscientes o inconscientes de ello, y bueno, a veces retirarnos de personas que pueden ser, ahí sí, un concepto muy popular en este momento, que es el tóxico, retirarnos de personas que son tóxicas para nosotros, personas que lleguen con chismes, que lleguen con críticas siempre, que lleguen siempre hablando de manera pesimista, que no le encuentren soluciones a los problemas, que no vean proyectos personales a impulsar. Bueno, este tipo de personas para mí son vampiros energéticos, que si uno tiene muchos amigos así, pues obviamente van a hacer que tengas más depresión, que tu concepto de autoimagen cada vez se vea más reducida, en fin. Pero como les digo, no es un problema de la persona que lo haga consciente o inconsciente, sino que es un proceso de crecimiento personal y espiritual que con el tarot justamente lo logramos ver esa energía arquetípica por la cual estamos trascendiendo, por la cual estamos caminando, y bueno, justamente el tarot nos permite tomar distancia, nos permite hacer ese proceso de insight, de tomar distancia de nuestras ideas, de nuestras emociones y de nuestras pasiones, y ver cómo podemos equilibrar estas energías que ya sabemos que muchas veces se ven alteradas por otros campos energéticos de personas que utilizan el vampirismo energético de manera inconsciente, que incluso uno puede ser un vampiro energético, como les digo, o lo hacen de manera consciente. Esto también les suele suceder mucho digamos, a las personas que trabajan con comunidad. Hay personas que son vampiros energéticos y no lo saben, son inconscientes. Y por ejemplo, yo he escuchado profesores que salen de clase con los niños y dicen: salí lleno de energía. O salen de la comunidad y dicen: salí lleno de energía. Claro, se alimentan de la energía de las personas de una manera inconsciente, pero bueno, eso no está mal, eso hace parte. Si lo juzgamos como bueno o malo, pues la verdad lo estamos juzgando desde una moral cristiana. Hace parte de una energía colectiva que hay en los grupos y de los cuales uno se puede alimentar. A veces cuando uno está deprimido, sale al parque y ve a los niños reírse, y ya solamente eso hace que el estado de ánimo suba, que la energía se componga, y eso es un tipo de vampirismo energético que estamos haciendo al entorno. El sol, podemos hacer vampirismo energético del sol, claro, alimentarnos del sol, y la importancia, por ejemplo, de la energía del sol para la absorción de múltiples vitaminas y minerales del cuerpo, ya que el sol contiene la vitamina D. Es decir, este campo y este tema
del vampirismo energético y de las energías. Como pueden ver, es hondo, muy profundo, es largo. Entonces, bueno, este es el primer episodio de este video podcast. No sé si les llame la atención el tema, espero que sí. Si es así, déjenme en sus comentarios, me interesa, es justamente eso. Este canal no tendría sentido sin ustedes, si ustedes no participan, si ustedes no comentan. Bueno, que comenten también, digamos, sus puntos de vista, lo que han encontrado. Otro tema que quería también conversarles es, bueno, como esas formas de coger buena energía, de ser vampiros energéticos conscientes, no robándole a sus amigos ni a sus familiares, sino como alimentándose de esa propia energía que tenemos y que nos rodea, como es tan simple de ir a un parque y abrazar un árbol, descargarnos ahí en ese árbol, ver a los niños felices, jugar, saltar, no sé, disfrutar un poco del entorno, de la experiencia, de la vida que nos rodea y intentar tomar siempre distancia de lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos conduciendo nuestra energía, que en últimas es nuestra vida. Bueno, espero sus comentarios, claro está, pero espero poder sacar un segundo episodio de este video podcast, que no sé aún cómo se llama, pero la intención es tocar temas de psicotarot, parapsicología, psicodélicos, bueno, hablar de esos diferentes temas tabú que a veces no nos tomamos el tiempo como para tratarlos con nuestros amigos en medio de el vaivén de la realidad que nos supedita. Así que bueno, hasta una próxima, chao chao.